10 frustraciones comunes de un médico y cómo afrontarlas. ¿Eres médico o estudiante de medicina? En este video, te presentamos las 10 frustraciones más comunes que enfrentan los médicos en su día a día, junto con consejos prácticos para afrontarlas de forma efectiva. 1. Carga de trabajo excesiva. Carga de trabajo excesiva en el sector médico. La carga de trabajo excesiva es una de las principales frustraciones que enfrentan los profesionales de la salud en la actualidad. Se caracteriza por largas horas de trabajo. Los médicos y enfermeras a menudo trabajan más de 10 horas al día, incluyendo guardias nocturnas y fines de semana. Guardias extenuantes. Las guardias pueden ser agotadoras tanto física como mentalmente, ya que los profesionales deben estar disponibles para atender a los pacientes en cualquier momento. Poco tiempo para la vida personal. La combinación de largas horas de trabajo y guardias puede dejar poco tiempo para la vida personal, lo que puede afectar la salud mental y física de los profesionales de la salud. Afrontamiento. Para hacer frente a la carga de trabajo excesiva, los profesionales de la salud pueden implementar las siguientes estrategias. Establecer límites. Definir horarios de trabajo claros, establecer un horario de trabajo regular y comunicarlo a los colegas y pacientes. Esto ayudará a evitar el exceso de trabajo y a asegurar un tiempo para la vida personal. Comunicar disponibilidad, comunicar a los colegas y pacientes la disponibilidad para trabajar horas extra o cubrir guardias. Esto ayudará a distribuir la carga de trabajo de manera equitativa entre el equipo médico. Delegar tareas. Distribuir responsabilidades, delegar tareas administrativas y de rutina al personal de apoyo, como enfermeras auxiliares o administrativos. Esto permitirá a los médicos y enfermeras enfocarse en las tareas que requieren su experiencia y conocimiento. Trabajar en equipo con otros profesionales de la salud para compartir la carga de trabajo y apoyarse mutuamente. Aprender a decir no. No asumir más responsabilidades de las que se pueden manejar. Aprender a decir no a las solicitudes de trabajo adicionales, especialmente si ya se está trabajando al límite. Priorizar las tareas y enfocarse en las más importantes y urgentes. Recomendaciones adicionales. Tomar descansos regulares durante el día para evitar el agotamiento físico y mental. Mantener un estilo de vida saludable, incluyendo una dieta balanceada, ejercicio regular y suficiente sueño. Buscar apoyo. Si la carga de trabajo se vuelve demasiado abrumadora, buscar apoyo de colegas, amigos o familiares. Recuerden que la salud mental y física de los profesionales de la salud es fundamental para brindar una atención médica de calidad. Al implementar las estrategias mencionadas anteriormente, los profesionales de la salud pueden reducir la carga de trabajo excesiva y mejorar su calidad de vida. 2. Falta de reconocimiento en el sector médico. Frustración. La falta de reconocimiento es otra de las principales frustraciones que experimentan los profesionales de la salud. Se caracteriza por: los médicos y enfermeras pueden sentir que su trabajo no es valorado por los pacientes, la administración o la sociedad en general. Los pacientes no siempre expresan su agradecimiento por la atención médica que reciben. Los profesionales de la salud a menudo no reciben el reconocimiento o los incentivos que merecen por su trabajo duro y dedicación. Afrontamiento. Para hacer frente a la falta de reconocimiento, los profesionales de la salud pueden implementar las siguientes estrategias. Enfocarse en la satisfacción personal. Recordar el impacto positivo que el trabajo tiene en la vida de los pacientes. Ayudar a las personas a recuperarse de una enfermedad o mejorar su salud puede ser una experiencia muy gratificante. Centrarse en los resultados del trabajo y celebrar los éxitos. Esto puede ayudar a aumentar la autoestima y la satisfacción personal. Solicitar retroalimentación. Buscar comentarios positivos de pacientes y colegas. Esto puede ayudar a los profesionales de la salud a sentirse valorados y apreciados por su trabajo. Estar abierto a la crítica constructiva y utilizarla para mejorar el trabajo. Celebrar los logros. Reconocer y celebrar el éxito propio, tanto grande como pequeño. Esto puede ayudar a aumentar la confianza en sí mismo y la motivación. Celebrar el éxito del equipo como un todo. Esto puede ayudar a fomentar el trabajo en equipo y la colaboración. Recomendaciones adicionales. Ser proactivo y buscar oportunidades para recibir reconocimiento. Esto puede implicar participar en proyectos especiales o presentar trabajos en congresos.
Unirse a asociaciones profesionales puede ser una buena manera de conectarse con otros profesionales de la salud y recibir reconocimiento por su trabajo. Recordar que el reconocimiento es una parte importante de la motivación y la satisfacción laboral. Al implementar las estrategias mencionadas anteriormente, los profesionales de la salud pueden aumentar el reconocimiento que reciben por su trabajo y mejorar su bienestar general. 3. Errores médicos. Frustración. Los errores médicos son una realidad inevitable en la práctica médica. Sin embargo, pueden ser una fuente de gran frustración para los profesionales de la salud, ya que pueden generar. Los médicos y enfermeras pueden sentir culpa por haber cometido un error que haya tenido consecuencias negativas para el paciente. Los profesionales de la salud pueden sentir vergüenza por haber cometido un error delante de sus colegas o pacientes. Los errores médicos pueden tener repercusiones legales, lo que puede generar miedo y ansiedad en los profesionales de la salud. Afrontamiento. Para hacer frente a los errores médicos, los profesionales de la salud pueden implementar las siguientes estrategias. Aprender del error. Analizar la causa del error para poder tomar medidas para evitar que se repita. Implementar medidas correctivas para evitar que el error se repita en el futuro. Compartir el aprendizaje con el equipo para que todos puedan beneficiarse de la experiencia. Ser honesto con el paciente. Informar al paciente del error de manera honesta y transparente. Ofrecer disculpas sinceras al paciente por el error cometido. Brindar apoyo al paciente y ayudarlo a superar las consecuencias del error. Buscar apoyo. Hablar con colegas sobre el error para obtener apoyo y comprensión. Hablar con un mentor que pueda brindar apoyo y orientación. Unirse a un grupo de apoyo para médicos que han cometido errores puede ser una buena manera de compartir experiencias y obtener apoyo emocional. Recomendaciones adicionales. Mantenerse actualizado con las últimas investigaciones y prácticas médicas para reducir el riesgo de cometer errores. Ser proactivo y reportar cualquier error o incidente de seguridad al paciente. Tener un sistema de gestión de riesgos en el lugar de trabajo para identificar y prevenir errores médicos. Recordar que los errores médicos son una parte inevitable de la práctica médica. Sin embargo, al implementar las estrategias mencionadas anteriormente, los profesionales de la salud pueden aprender de sus errores, mejorar la calidad de la atención médica que brindan y proteger a sus pacientes. 4. Interacción con pacientes difíciles. Frustración. La interacción con pacientes difíciles puede ser una de las experiencias más frustrantes para los profesionales de la salud. Estos pacientes pueden ser exigentes, pueden tener expectativas poco realistas o hacer demandas excesivas. Agresivos, pueden ser verbal o físicamente agresivos hacia el personal médico. Que no siguen las recomendaciones, pueden negarse a seguir las instrucciones del médico o no tomar su medicación correctamente. Afrontamiento. Para hacer frente a la interacción con pacientes difíciles, los profesionales de la salud pueden implementar las siguientes estrategias. Mantener la calma. Controlar las emociones, y mantener una actitud profesional, incluso en situaciones difíciles. Respirar profundamente, puede ayudar a calmarse y mantener la compostura. Tomar un descanso, si la situación se vuelve demasiado tensa, es posible tomar un descanso para calmarse antes de continuar con la interacción. Escuchar con atención. Mostrar empatía, y tratar de comprender las necesidades del paciente, incluso si éste se está comportando de manera difícil. Escuchar activamente al paciente y prestar atención a sus preocupaciones. Parafrasear lo que el paciente dice puede ayudar a asegurar que se ha entendido correctamente su mensaje. Establecer límites claros. Comunicar expectativas claras al paciente sobre su comportamiento. No tolerar comportamientos inapropiados, como la agresión verbal o física. Solicitar ayuda si es necesario, o se vuelve peligrosa o el paciente no está dispuesto a cooperar. Solicitar ayuda a un colega o a seguridad. Recomendaciones adicionales. Capacitación en comunicación, para aprender a manejar situaciones difíciles con pacientes. Trabajo en equipo, con otros profesionales de la salud para brindar una atención integral al paciente. Cuidado personal, cuidar la salud mental y física para poder afrontar las situaciones difíciles con los pacientes de manera efectiva. Recordar que la interacción con pacientes difíciles es una parte inevitable de la práctica médica.
Sin embargo, al implementar las estrategias mencionadas anteriormente, los profesionales de la salud pueden mejorar la calidad de la atención médica que brindan y proteger su propio bienestar. 5. Falta de recursos en el sector médico. Frustración. La falta de recursos es una de las principales frustraciones que enfrentan los profesionales de la salud en la actualidad. Se caracteriza por falta de acceso a tecnología. Los médicos y enfermeras pueden no tener acceso a la tecnología médica más reciente, lo que puede dificultar el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Falta de medicamentos. Los pacientes pueden no tener acceso a los medicamentos que necesitan debido a su costo elevado o a la falta de disponibilidad en el mercado. Falta de especialistas. En algunas zonas rurales o remotas, puede haber una escasez de especialistas médicos, lo que dificulta el acceso a una atención médica especializada. Afrontamiento. Para hacer frente a la falta de recursos, los profesionales de la salud pueden implementar las siguientes estrategias. Abogar por los pacientes. Defender las necesidades de los pacientes. Defender las necesidades de los pacientes ante la administración del hospital o clínica. Informar a los pacientes sobre sus derechos. Informar a los pacientes sobre sus derechos a recibir una atención médica de calidad. Unirse a organizaciones de defensa del paciente. Unirse a organizaciones de defensa del paciente puede ayudar a tener una voz más fuerte a la hora de abogar por los derechos de los pacientes. Ser creativo con los recursos. Buscar alternativas y soluciones dentro de las limitaciones existentes. Utilizar la tecnología de forma creativa. La tecnología puede ser utilizada de forma creativa para brindar atención médica a distancia o para acceder a información médica actualizada. Compartir recursos con otros profesionales. Compartir recursos con otros profesionales de la salud para optimizar su uso. Colaborar con otros profesionales. Unir fuerzas con otros médicos. Unir fuerzas con otros médicos para lograr mejores resultados para los pacientes. Trabajar en equipo con otros profesionales de la salud para brindar una atención médica integral al paciente. Compartir conocimientos y experiencias con otros profesionales de la salud para mejorar la calidad de la atención médica. Recomendaciones adicionales. Participar en la gestión del hospital o clínica para tener voz en la toma de decisiones sobre la asignación de recursos. Realizar investigaciones para encontrar soluciones innovadoras a la falta de recursos. Educar a la comunidad sobre la importancia de la salud y la necesidad de invertir en recursos médicos. Recordar que la falta de recursos es un desafío importante para el sector médico. Sin embargo, al implementar las estrategias mencionadas anteriormente, los profesionales de la salud pueden mejorar la calidad de la atención médica que brindan a pesar de las limitaciones existentes. ¿Quieres escuchar más? Aquí encuentras artículos y relatos de entrevistas con emprendedores que comparten sus secretos para iniciar y hacer crecer un negocio. Artistas que hablan de su pasión por el arte y su proceso creativo. Profesionales que relatan sus experiencias de superación y sacrificio. Líderes sociales que trabajan por un mundo mejor. Y mucho más. Así que suscríbete al canal Voces Podcast en tu plataforma favorita y no te pierdas ningún episodio nuevo. Regresamos. Agotamiento emocional en el sector médico. Frustración. El agotamiento emocional es una de las principales consecuencias del estrés y la ansiedad que experimentan los profesionales de la salud. Se caracteriza por sentimiento de estrés. Los médicos y enfermeras pueden sentir una presión constante para brindar una atención médica de calidad, lo que puede generar estrés. Ansiedad. La responsabilidad de cuidar la salud de los pacientes puede generar ansiedad en los profesionales de la salud. Burnout. El agotamiento emocional puede llevar al burnout, un síndrome caracterizado por agotamiento físico, mental y emocional. Afrontamiento. Para hacer frente al agotamiento emocional, los profesionales de la salud pueden implementar las siguientes estrategias. Cuidar la salud mental. Buscar ayuda profesional si se experimenta estrés, ansiedad o burnout. Terapia. La terapia puede ayudar a los profesionales de la salud a manejar el estrés, la ansiedad y el burnout. Medicamentos. En algunos casos, puede ser necesario tomar medicamentos para controlar la ansiedad o la depresión. Practicar técnicas de autocuidado. Implementar hábitos saludables como ejercicio regular, alimentación sana y sueño adecuado.
Técnicas de relajación. Practicar técnicas de relajación como la meditación, el yoga o la respiración profunda puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad. Mindfulness. El mindfulness puede ayudar a los profesionales de la salud a ser más conscientes de sus pensamientos y emociones, y a manejarlos de manera más efectiva. Desarrollar hobbies y actividades fuera del trabajo. Buscar actividades que brinden satisfacción. Buscar actividades que brinden satisfacción y equilibrio fuera del trabajo. Pasar tiempo con la familia y amigos. Pasar tiempo con la familia y amigos puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad. Dedicarse a hobbies. Dedicarse a hobbies como la lectura, la música o el deporte puede ayudar a los profesionales de la salud a relajarse y desconectar del trabajo. Recomendaciones adicionales. Establecer límites entre el trabajo y la vida personal. Aprender a decir no a las solicitudes adicionales de trabajo si se está demasiado ocupado. Tomar descansos regulares durante el día para evitar el agotamiento. Recordar que el agotamiento emocional es un problema serio que puede afectar la salud mental y física de los profesionales de la salud. Al implementar las estrategias mencionadas anteriormente, los profesionales de la salud pueden prevenir el agotamiento emocional y mejorar su calidad de vida. Además de las estrategias mencionadas anteriormente, recordar la importancia del apoyo social. Los profesionales de la salud deben buscar apoyo en sus colegas, amigos y familiares para afrontar los desafíos del trabajo médico. En conclusión, el agotamiento emocional es un problema complejo que requiere un esfuerzo conjunto para solucionarlo. Falta de oportunidades de desarrollo profesional en el sector médico, frustración. La falta de oportunidades de desarrollo profesional es una de las principales frustraciones que experimentan los profesionales de la salud en la actualidad. Se caracteriza por dificultad para acceder a cursos. Los médicos y enfermeras pueden tener dificultades para acceder a cursos, talleres o congresos para actualizar sus conocimientos y habilidades. Costo elevado. La formación médica continua puede ser costosa, lo que puede ser un obstáculo para algunos profesionales. Falta de tiempo. La carga de trabajo puede dificultar que los profesionales de la salud encuentren tiempo para dedicarse a la formación continua. Afrontamiento. Para hacer frente a la falta de oportunidades de desarrollo profesional, los profesionales de la salud pueden implementar las siguientes estrategias. Buscar oportunidades en línea. Aprovechar la gran cantidad de recursos educativos disponibles en Internet. Existen numerosas plataformas online que ofrecen cursos gratuitos o de bajo costo sobre una amplia variedad de temas médicos. Participar en webinars. Los webinars son una excelente forma de acceder a formación continua sin tener que salir de casa. Leer revistas y blogs médicos. Leer revistas y blogs médicos puede ayudar a mantenerse actualizado sobre las últimas investigaciones y avances en el campo de la medicina. Participar en asociaciones médicas. Unirse a grupos que ofrecen formación y apoyo profesional. Las asociaciones médicas suelen ofrecer cursos, talleres y congresos a sus miembros. Asistir a reuniones y eventos. Asistir a las reuniones y eventos de las asociaciones médicas puede ser una buena forma de conocer a otros profesionales de la salud y aprender de ellos. Participar en grupos de interés. Participar en grupos de interés dentro de las asociaciones médicas puede ayudar a los profesionales de la salud a conectarse con otros profesionales que comparten sus intereses. Ser proactivo. Buscar mentores que puedan brindar apoyo y orientación en el desarrollo profesional. Ser proactivo en la búsqueda de oportunidades. Buscar oportunidades de aprendizaje por iniciativa propia, como becas, programas de intercambio o voluntariados. Compartir conocimientos y experiencias. Compartir conocimientos y experiencias con otros profesionales de la salud puede ser una forma de aprender y crecer profesionalmente. Recomendaciones adicionales. Hablar con la administración del hospital o clínica. Hablar con la administración del hospital o clínica sobre la necesidad de formación continua para los profesionales de la salud. Solicitar apoyo financiero. Es posible solicitar apoyo financiero a las instituciones médicas, asociaciones profesionales o fundaciones para cubrir los costos de la formación continua. Aprovechar las redes sociales. Las redes sociales pueden ser una herramienta útil para encontrar oportunidades de desarrollo profesional. Recordar que la formación continua es esencial para que los profesionales de la salud puedan brindar una atención médica de calidad. Al implementar las estrategias mencionadas anteriormente, los profesionales de la salud pueden superar las barreras para el desarrollo profesional y mantenerse actualizados en su campo.
Además de las estrategias mencionadas anteriormente, recordar la importancia de la autogestión del aprendizaje. Los profesionales de la salud deben ser proactivos en la búsqueda de oportunidades de aprendizaje y en la gestión de su propio desarrollo profesional. 9. Desigualdad en el sistema de salud. Frustración. La desigualdad en el sistema de salud es una de las principales frustraciones que experimentan los profesionales de la salud en la actualidad. Se caracteriza por falta de acceso a la salud. Algunos sectores de la población no tienen acceso a la atención médica debido a su ubicación geográfica, condición socioeconómica o falta de seguro médico. Disparidades en la calidad de la atención. La calidad de la atención médica puede variar significativamente según el sector de la población al que se pertenezca. Sentimiento de impotencia. Los profesionales de la salud pueden sentir impotencia ante la falta de acceso a la salud de algunos sectores de la población. Afrontamiento. Para hacer frente a la desigualdad en el sistema de salud, los profesionales de la salud pueden implementar las siguientes estrategias. Participar en iniciativas de salud pública. Colaborar en programas que brinden atención a poblaciones vulnerables. Los profesionales de la salud pueden colaborar en programas que brinden atención médica a poblaciones vulnerables, como personas de bajos recursos, migrantes o personas con discapacidades. Voluntariado en organizaciones sin fines de lucro. El voluntariado en organizaciones sin fines de lucro que brindan atención médica a poblaciones vulnerables puede ser una forma de contribuir a reducir la desigualdad en el sistema de salud. Participar en campañas de educación sanitaria. Las campañas de educación sanitaria pueden ayudar a mejorar la salud de las poblaciones vulnerables. Abogar por un sistema de salud más justo. Unirse a movimientos que buscan mejorar la accesibilidad y equidad en la atención médica. Los profesionales de la salud pueden unirse a movimientos que buscan mejorar la accesibilidad y equidad en la atención médica. Presionar a las autoridades políticas. Los profesionales de la salud pueden presionar a las autoridades políticas para que implementen políticas que reduzcan la desigualdad en el sistema de salud. Participar en investigaciones sobre la desigualdad en salud. Las investigaciones sobre la desigualdad en salud pueden ayudar a identificar las causas del problema y a encontrar soluciones. Recomendaciones adicionales. Educar a los pacientes sobre sus derechos. Educar a los pacientes sobre sus derechos a recibir una atención médica de calidad. Denunciar las injusticias. Denunciar las injusticias que se observan en el sistema de salud. Ser un modelo de comportamiento. Los profesionales de la salud pueden ser un modelo de comportamiento para otros al promover la igualdad y la justicia en el sistema de salud. Recordar que la desigualdad en el sistema de salud es un problema complejo que requiere un esfuerzo conjunto para solucionarlo. Al implementar las estrategias mencionadas anteriormente, los profesionales de la salud pueden contribuir a mejorar la accesibilidad y equidad en la atención médica para todos. Además de las estrategias mencionadas anteriormente, recordar la importancia de la acción colectiva. Los profesionales de la salud pueden unirse a organizaciones que trabajan para combatir la desigualdad en el sistema de salud y participar en actividades de activismo y defensa de la salud. También que las instituciones médicas implementen políticas que promuevan la igualdad y la justicia en la atención médica. Estas políticas pueden incluir la atención a poblaciones vulnerables, la formación del personal en temas de equidad en salud, y la transparencia en la gestión de los recursos. En conclusión, la desigualdad en el sistema de salud es un problema complejo que requiere un esfuerzo conjunto para solucionarlo. Al implementar las estrategias mencionadas anteriormente, los profesionales de la salud, las instituciones médicas, la sociedad civil y los gobiernos pueden contribuir a construir un sistema de salud más justo y equitativo para todos. Falta de comprensión por parte de la sociedad. Frustración. La falta de comprensión por parte de la sociedad es una de las principales frustraciones que experimentan los profesionales de la salud en la actualidad. Se caracteriza por sentimiento de no ser valorados. Los profesionales de la salud pueden sentir que la sociedad no reconoce el valor y la complejidad de su trabajo. Falta de apoyo. La sociedad puede no brindar el apoyo necesario a los profesionales de la salud, especialmente en momentos difíciles como pandemias o crisis sanitarias. Crítica desinformada. Los profesionales de la salud pueden ser objeto de críticas desinformadas por parte de la sociedad, lo que puede ser frustrante y desmoralizante. Afrontamiento. Para hacer frente a la falta de comprensión por parte de la sociedad, los profesionales de la salud pueden implementar las siguientes estrategias. Educar a la población.
Informar a la sociedad sobre la realidad del trabajo médico y sus desafíos, la carga emocional del trabajo y los riesgos que enfrentan los profesionales de la salud. Compartir historias positivas sobre la experiencia de los pacientes y el impacto positivo del trabajo de los profesionales de la salud puede ayudar a mejorar la percepción de la sociedad sobre la medicina. Participar en actividades de divulgación científica puede ayudar a educar a la población sobre temas de salud y a mejorar la comprensión de la sociedad sobre el trabajo de los profesionales de la salud. Colaborar con los medios de comunicación. Trabajar con los medios de comunicación para difundir información precisa y veraz sobre la medicina, para evitar la desinformación y la difusión de información falsa sobre la salud. Ser una fuente confiable de información. Los profesionales de la salud pueden ser una fuente confiable de información para los medios de comunicación sobre temas de salud. Participar en entrevistas y debates. Participar en entrevistas y debates en los medios de comunicación puede ayudar a mejorar la comprensión de la sociedad sobre el trabajo de los profesionales de la salud. Promover el diálogo entre profesionales de la salud y la sociedad. Organizar eventos y actividades que fomenten el diálogo entre profesionales de la salud y la sociedad. Crear espacios para que los profesionales de la salud y la sociedad puedan dialogar sobre los desafíos y las necesidades del sistema de salud. Utilizar las redes sociales para conectar con la sociedad. Las redes sociales pueden ser una herramienta útil para conectar con la sociedad y compartir información sobre la medicina. Escuchar las preocupaciones de la sociedad. Escuchar las preocupaciones de la sociedad y tomarlas en cuenta para mejorar la calidad de la atención médica. Recomendaciones adicionales. Ser un modelo de comportamiento para la sociedad y demostrar profesionalidad, ética y compasión en su trabajo. Celebrar los logros de la medicina para mostrar el impacto positivo que tiene en la sociedad. Es importante recordar que la falta de comprensión por parte de la sociedad es un problema complejo que requiere un esfuerzo conjunto para solucionarlo. Al implementar las estrategias mencionadas anteriormente, los profesionales de la salud pueden contribuir a mejorar la percepción de la sociedad sobre la medicina y el trabajo que realizan. Además de las estrategias mencionadas anteriormente, recordar la importancia de la colaboración entre los diferentes actores del sistema de salud. Los profesionales de la salud, las instituciones médicas, las asociaciones de pacientes y los gobiernos deben trabajar juntos para mejorar la comunicación y la comprensión mutua. En conclusión, la falta de comprensión por parte de la sociedad es un problema complejo que requiere un esfuerzo conjunto para solucionarlo. Al implementar las estrategias mencionadas anteriormente, los profesionales de la salud, la sociedad y los gobiernos pueden construir una relación de confianza y colaboración que beneficie a todos. Ser médico es una profesión llena de satisfacciones, pero también de desafíos y frustraciones. Es importante recordar que los médicos son personas que se esfuerzan por brindar la mejor atención posible a sus pacientes, a pesar de las dificultades que enfrentan. Los médicos son héroes anónimos que trabajan día a día para cuidar nuestra salud. Hagamos un esfuerzo por comprender sus frustraciones y apoyarlos en su importante labor. Y esto ha sido todo por el momento. No queda más que decirte gracias por haber visto este video y haya sido de ayuda. Si tienes alguna duda no dudes de dejar tu comentario. Si te gustó suscríbete y danos un pulgar arriba y hasta la próxima ! Y recuerden que la pasen bonito.